El, eh, Mi nombre es Rui Casalla, soy profesora del Departamento de Ingeniería de Sistemas. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, parece que había un problema con el micrófono. Voy a volver a comenzar. De nuevo, les doy la bienvenida a este foro. Muchas gracias a todos por estar acá. El foro se llama ¿Qué pasó con la tecnología en los días sin IVA? Mi nombre es Ruby Casallas, soy profesora del Departamento de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes y actualmente coordino la maestría en ingeniería de software, donde estudiamos muchos de los temas que vamos a discutir hoy. El foro, en este foro vamos a conversar sobre qué funcionó bien, qué pasó en esos 2 días con las organizaciones que tienen e-commerce y pudieron salir al aire, como vieron, como se ha comentado ya en redes y en periódicos y en prensa, las ventas se incrementaron en un 80%, en un 800%. En el primer día hubo más de 6 millones de transacciones electrónicas. El tráfico del comercio virtual fue de más de 10.000 personas, de 100.000 personas por hora, lo que son números increíbles para muchas compañías. Esto hizo que, infortunadamente, pues hubo problemas, algunos sitios se cayeron, algunos sitios no pudieron salir, algunos sitios se inventaron unas filas virtuales para poder organizar la demanda. Eh, Infortunadamente también hubo inconsistencias entre los inventarios, las compras, incluso hasta hace poco algunos almacenes estaban devolviendo dinero de compras que finalmente no pudieron atender y eso generó pues gran inconformidad. Entonces son como dos aspectos. Por un lado, el superpositivo de la oportunidad tremenda para estas empresas de e-commerce, la oportunidad que tuvieron y sobre todo la oportunidad que sigue existiendo. Más allá de esta crisis actual de la pandemia, la oportunidad del comercio electrónico pues es enorme y lo que queremos aquí discutir es cuáles fueron esos problemas y cómo estas empresas, cómo nos podemos preparar para que no vuelva a ocurrir estos problemas y podamos atender estas altas demandas y aprovechar el comercio electrónico en todo su esplendor. Listo, entonces tenemos el foro que es organizado por la maestría de Ingeniería de Software, que en este momento estamos pasándola sobre Coursera, sobre la plataforma Coursera, completamente virtual. Es el primer programa de maestría en español que aparece en esta plataforma. Y ahora en octubre empieza el primer Master Track, que es como decir el primer semestre de la maestría, que el primer Master Track da un certificado profesional, pero además también da los créditos de los cursos para ser homologados más adelante en la maestría si el estudiante o el participante decide continuar con el programa. Entonces las inscripciones están abiertas, los invitamos a que entren a conocer nuestro programa y que eventualmente pues se quieran inscribir en él. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a darle la bienvenida a nuestro conferencista, Lácides Adolfo Guzmán. Él es el Head de Ingeniería para América Latina de PayU. PayU, así como otros proveedores de servicios de pago electrónico, pues jugaron un rol importantísimo en estos días sin IVA.
Él tiene una experiencia muy interesante para compartir con todos nosotros y va a hablarnos en particular de la escalabilidad, el arte de la escalabilidad. Lácides es ingeniero de sistemas y computación de los Andes, hizo una especialización en construcción de software, tiene mucha experiencia trabajando en distintas empresas eh, de software en Colombia, pero son empresas globales y actualmente, como ya mencioné, pues trabaja para PIU. Entonces, pues no se diga más, Lácides, súper bienvenido a esta charla y vamos a dar comienzo a tu presentación. Bueno, muchas gracias, Ruby, por la invitación. Eh, estoy muy contento de estar acá y poder compartir con ustedes estas experiencias. Voy entonces a compartir mi pantalla para mostrarles los slides que había preparado. Por favor, confírmenme si los pueden ver. Sí, perfecto. Sí. Muy bien, listo. Entonces, primero que todo voy a hablar un poco acerca de PayU. Para los que no conocen la compañía, PayU es una compañía de pagos, es una fintech en el mundo de pagos digitales. Es una compañía global que opera en más de 18 países en el mundo. Procesamos más de 400 métodos de pago y en Latinoamérica funcionamos en 7 países, en Colombia, Brasil, Perú, Chile, México, Argentina y Panamá. Es una compañía líder en varios países de estos mencionados como Colombia, Perú y en otros países como India, Polonia, Rumania, Sudáfrica y Turquía. PayU es una compañía del grupo Prosus, que es a su vez un grupo de inversión relacionado con todo lo que es fintechs y payments del grupo Naspers. Entonces, PayU se encuentra ahí con otras compañías como OLX, Tencent, etc. Naspers es un grupo surafricano de inversión de los más grandes del mundo en tecnología. Bueno, ya Ruby me presentó, entonces creo que aquí no me voy a demorar, pues vivo en Bogotá, solo para adicionar, vivo en Bogotá con mi esposa y mi hija de 6 años. Listo, entonces entremos en materia. Voy a comenzar hablando un poco de qué pasó en el día sin IVA desde el punto de vista de las ventas. Entonces aquí lo que estamos viendo en estas barras, las barras verdes son las ventas de los días normales, es decir, del 1 de junio hasta el 18 de junio, previo el día sin IVA, el primer día sin IVA. Luego la barra morada es el primer día sin IVA. Entonces lo que vemos, esto es volumen de ventas, simplemente. Estos no son números de transacciones, luego los vamos a ver. Esto es volumen de ventas. En volumen de ventas vemos que tuvimos un 282% de crecimiento comparado con el promedio de un día normal. Pues pueden notar que esto es un número grandísimo y ahí empezamos a explicar un poco qué fue lo que pasó ese día y por qué muchos comercios tuvieron dificultades. Es decir, esto no fue un crecimiento normal, fue un crecimiento bastante excepcional. Entonces, el primer día sin IVA tuvimos un 282% de crecimiento en ventas comparado con un día promedio del año. Ahora, el segundo día sin IVA fue aún mayor. El segundo día sin IVA tuvimos un 398% de crecimiento en ventas comparado con un día normal, con el promedio de un día normal. Y versus el primer día sin IVA, tuvimos un aumento del 40% en ventas. Es decir, el segundo día sin IVA superó y por mucho el primer día sin IVA. Listo, entonces esto es en términos de ventas. Hay unos reportes muy bonitos que elaboró PayU y están publicados en la web, los pueden googlear, creo que también por el chat se están compartiendo, con más detalles sobre qué pasó desde el punto de vista de negocio, tanto en el primero como el segundo día sin IVA. Más orientado a cuáles fueron las industrias que más crecieron y en qué porcentaje crecieron. Entonces los recomiendo si
quieren ver un poco más acerca del negocio. Listo. Ahora, en este slide les estoy mostrando sobre transacciones por día, o TPD, Transactions Per Day. En este caso quise mostrarles un poco para ponerlo en contexto con 3 días importantes, o más bien, más de 3 días, tres indicadores importantes. Entonces, el primero, que es la barra amarilla que ven más hacia la izquierda, es un promedio de transacciones por día antes de la pandemia, ¿sí? Entonces, antes de la pandemia, esta es esta barra amarilla. Luego, durante la pandemia, este es el promedio de transacciones por día. Entonces, lo que vemos es que el promedio ha aumentado un 16%, pues que es un número importante. Pero ojo que es el promedio, ¿no? Ahorita voy a mostrarles un dato donde se ve aún más el crecimiento por fuera del promedio. Entonces, en promedio, antes de la pandemia y después de la pandemia, estamos creciendo un 16% en transacciones por día. Luego, la tercera barra que vemos es el Black Friday de 2019. En e-commerce, Black Friday es el día más importante del año, el día donde hay la mayor transaccionalidad del año. Es un día donde no solo participa un país como Colombia, sino es un día internacional. Hay varios países que tienen su Black Friday exactamente ese día. Hay otros que lo tienen los días contiguos. Entonces, en Black Friday de 2019, si comparamos contra los días prepandemia y pospandemia, vemos que hubo un crecimiento del 21% comparado con promedio de pandemia y 40% comparado con promedio antes de la pandemia. Y ahora, las siguientes dos barras, la primera es la del día sin IVA 1 y la segunda es la del día sin IVA 2. Es decir, la primera es la del 19 de junio y la segunda es la del 3 de julio. Entonces aquí vemos, y vemos en número de transacciones por día, vemos que el día sin IVA 1 superó en 40% Black Friday del año pasado. Y ojo, porque el día sin IVA es algo que solo pasa en Colombia. Aún así, como les mencionaba, PayU procesamos 7 países. Aún así, el crecimiento del día sin IVA fue bastante importante comparado con Black Friday, que es un día internacional. Entonces, 40% de crecimiento con Black Friday 2019, 67% de crecimiento comparado con promedio COVID y 94% de crecimiento comparado con promedio pre-COVID. Y pues como veníamos diciendo, el segundo día sin IVA, la barra morada, 25% de crecimiento versus día sin IVA 1, 73% de crecimiento versus Black Friday de 2019, es decir, del año pasado, 109% de crecimiento versus promedio COVID y 142% versus promedio pre-COVID. Esto, de nuevo, es número de transacciones. Como ven, el crecimiento es impresionante. Más adelante en la presentación pues voy a hablar de cómo pudo PayU, cómo pudimos nosotros tener este crecimiento y lograr que la plataforma siguiera funcionando. Si bien muchas plataformas tuvieron inconvenientes, problemas, tuvieron caídas, PayU siguió funcionando establemente, no tuvimos caídas, la plataforma se mantuvo tanto en el primer día sin IVA como el segundo día sin IVA. Obvio tuvimos retos, obvio tuvimos digamos, contingencias, tuvimos eventos que tuvimos demoras, tuvimos encolamiento de ciertos componentes. Ahorita más adelante les voy a explicar un poco de esto, pero la plataforma operó correctamente transaccionalmente. Listo. Este es otro indicador también para ponernos un poco más en el contexto de la pandemia. Entonces, la primera barra que ven, de nuevo la barra azul clarita, es la de Black Friday 2019. Si ven, luego el resto de barras azules son transacciones por día en días donde hemos tenido volumen equivalente, similar, incluso en algunos casos por arriba, al Black Friday 2019, pero son volúmenes de este año. La mayoría están durante la pandemia. Y pues están las barras nuevamente de día sin IVA 1 y de día sin IVA 2. Volviendo un poco a Black Friday, para ponerlos en contexto, Black Friday es una actividad que por lo menos nosotros en PayU preparamos, no sé, por lo menos con 6 meses de anticipación. Empezamos a preparar, empezamos a entender qué es lo que, o a realizar estimaciones o proyecciones de qué es lo esperado. Empezamos a revisar comportamiento de componentes que necesitamos escalar, etcétera, etcétera. Es decir, es un día especial que tiene una preparación especial.
Lo que estamos viendo acá es que este año hemos tenido 18 días similares a Black Friday, sin ninguna preparación previa. Es decir, esto es algo que también refleja que el volumen en la pandemia, dado que mucha gente se ha volcado al comercio electrónico, esto ha incrementado un montón la transaccionalidad. Y aún así, el día sin IVA 1 y el día sin IVA 2, el día sin IVA 2 superaron ampliamente estos márgenes. Entonces, en resumen, en este año es como si lleváramos 18 Black Fridays, es decir, comparado con el mismo o un volumen similar al Black Friday del año pasado. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Aquí en este gráfico estamos viendo el comportamiento transaccional por hora que tuvimos en los días sin IVA e incluí el Black Friday para tener una idea también. Entonces, la línea azul clarita, Black Friday de 2019, la línea como un rosado salmón anaranjado, día sin IVA 1, y la línea morada, día sin IVA 2. Este es el número de transacciones por hora. ¿Listo? Entonces quiere decir que donde vemos el punto en la 0, el punto más a la izquierda, es el número de transacciones entre la 0 y la 1. ¿Sí? Donde vemos de la mañana. Bueno, es redundante. El 0,1 es el número de transacciones entre la 0,1 y la 0,2. ¿Listo? Aquí entonces lo que quiero mostrar aquí generalmente es dónde tuvimos las horas pico. Si bien Black Friday históricamente la hora pico se da a mediodía, que es donde la gente aprovecha y hace sus compras, entre las 11 y las 12, luego vimos que la hora pico del primer día sin IVA se movió un poco más hacia adelante, fue entre las 12 y la 1, pero luego vimos que la hora pico del día sin IVA 2 se anticipó, entonces estuvo entre las 9 y las 10 de la mañana. Si ven, aquí en estos picos se ve bastante diferencia, es decir, el pico, el que estoy señalando acá, no sé si ven mi cursor, el pico de Black Friday 2019 es este, el pico de día sin IVA 1 es este y el pico de día sin IVA 2 es este. Entonces, si bien en número de transacciones vimos un crecimiento importante, también en picos transaccionales se ve un crecimiento bastante importante. Ahorita vamos a ver un poco más de datos. Listo, entonces aquí vamos a ver más en detalle el día sin IVA 1 comparado con Black Friday del año pasado. Entonces, ya este lo habíamos dicho, el primero, transacciones por día, 40% más. Transacciones por hora, teniendo en cuenta, más bien, pico de transacciones por hora creció un 44%. Es decir, que entre este punto, el punto más alto de Black Friday 2019, hasta el punto más alto de día sin IVA 1, hubo un 44% de crecimiento. Otro dato importante es cómo inicia el día. ¿Cuál es el número de transacciones por hora en la primera hora? Vemos que hubo un 102% de crecimiento entre Black Friday del año pasado y el día sin IVA 1. Esto es un crecimiento bastante grande. Otro indicador importante es el TPS, transacciones por segundo, el pico de transacciones por segundo. Vimos que hubo un 122% de crecimiento entre los TPS del día sin IVA 1 versus Black Friday del año pasado. Esto es un crecimiento gigantesco. Aquí lo registramos a las 12, 22 y 13 segundos. Es decir, fue el segundo de mayor concurrencia que tuvimos en la plataforma. Ahora, pasando el día sin IVA 2 y comparándolo con Black Friday y con el día sin IVA 1, entonces tenemos los siguientes datos. Esto ya lo mencionamos, 73% de transacciones por día, de crecimiento de transacciones por día, versus el Black Friday 2019 y 25% versus día sin IVA 1. Pico de TPS, miren, de TPH, perdón, de transacciones por hora, creció un 80% entre día sin IVA 2 y Black Friday y un 25% entre día sin IVA 2 y día sin IVA 1. Las transacciones en la primera hora, esto también creció un montón y esto se debe principalmente a que también los comercios hicieron mejoras en sus plataformas. Recordemos que en el día sin IVA 1 se registró mayor caída de los comercios. Mucha gente estaba esperando que fuera la 00 para de una comprar lo que tenía en el carrito. Y ahí empezamos a leer por redes sociales que muchos comercios empezaron a caer. Empezó la gente a entrar a las filas virtuales, etcétera. Entonces, eso hizo que
que el número de transacciones por hora en la primera hora no fuera tan alto comparado con el segundo día. Si vemos el crecimiento del segundo día, la 00 es gigante. Entonces, de nuevo, las plataformas hicieron mejoras, se prepararon tal vez de forma mejor y pudieron aguantar muchas más transacciones. Entonces, por eso vemos este crecimiento tan grande. 338% comparado con Black Friday y 117% comparado con el primer día sin IVA. El número de transacciones por segundo bajó, comparado al primer día sin IVA, bajó un 17%, es decir, no hubo tanta concurrencia en el mismo segundo. Sí hubo mayor concurrencia en la misma hora, sin embargo, en el mismo segundo no fue tan alta y fue en una hora, miremos, digamos, casi después de las horas pico, fue casi a las 3 de la tarde. Bien. Entonces, primero pues quería mostrarles estos datos para que tuvieran contexto de realmente cuál fue el crecimiento. Y ahora les voy a contar un poco cómo logramos desde PayU soportar este crecimiento realmente exponencial en algunos casos. Entonces, vamos a hablar de escalabilidad, que es realmente lo que nos permite llegar a estos resultados. Aquí voy a hablar de escalabilidad en dos secciones, desde dos puntos de vista. El primero es cómo diseñamos el software para que sea escalable y el segundo es cómo operamos el software o la plataforma para que sea escalable. Ahí voy a hacer un paréntesis y voy a mencionar ciertas definiciones para que estemos todos en la misma página, aunque seguramente pues ya las conocen. Escalabilidad es la habilidad de un sistema de soportar una mayor carga sin tener degradación del sistema. Es decir, el sistema debe ser capaz de soportar una carga mayor, adicionando recursos, sí, obviamente, pero soportando la carga. Elasticidad es la habilidad precisamente de poder agregar recursos para soportar mayor carga y también disminuir recursos cuando la carga baja. Es decir, ser elástico es, tengo más carga, pues aumento la capacidad de mi sistema, tengo menor carga, pues disminuyo la capacidad de mi sistema. Alta disponibilidad es precisamente cuando los sistemas se mantienen disponibles a pesar de que las condiciones cambian y logran ser disponibles sin interrupciones en sus servicios. Y resiliencia es la habilidad de recuperarnos de las fallas. Estos 4 puntos son importantes en un sistema escalable, ¿sí? Porque realmente en sistemas, y sobre todo en sistemas complejos como los sistemas de pago, son sistemas que debemos diseñar para las fallas. Son sistemas que debemos diseñar para estos picos transaccionales, pero también debemos diseñarlos para que cuando hay problemas, y ahorita les voy a contar un poco más de eso, los sistemas se puedan recuperar y se puedan mantener altamente disponibles. Entonces, estas eran unas definiciones, solo para estar en la misma página. Muy bien. Listo, entonces haciendo un zoom a la primera parte y es cómo diseñamos el producto. Digamos que esto puede tener muchísimas cosas, muchísimas aristas. Sin embargo, hay 3 puntos que quiero resaltar que en mi concepto son los más importantes para para diseñar un producto escalable y que van de la mano. Este es un matrimonio de 3 puntos. El primero es tener una organización escalable. Es decir, si nosotros mantenemos una organización que no es capaz de escalar a medida que queremos implementar más cosas, no vamos a ir a la velocidad adecuada y no vamos a lograr entregar, digamos, el valor adecuado. Entonces, ¿qué significa tener una organización escalable? Desde nuestro punto de vista, y son cosas que nos han funcionado en PayU, es tener equipos pequeños. Eso es lo más importante. Nosotros los llamamos squads, es tomado de un poco del modelo Spotify. Entonces tenemos squads o equipos muy pequeños, y realmente son muy pequeños, son equipos de no más de 4 personas. Normalmente hay un tech lead y 3 personas y 3 ingenieros, y ese es un squad o un equipo de ingeniería. Ese, al ser pequeño, es un equipo que es muy ágil, es un equipo que todas las ceremonias o todas las actividades que hace son cortas, es decir, son solo 4 personas. La comunicación y todas las actividades del equipo se simplifican. Recuerden que en desarrollo de software o
o implementación de proyectos, la comunicación, sobre todo en marcos ágiles, la comunicación es fundamental. En equipos grandes la comunicación siempre es un reto. En equipos pequeños, pues nada, naturalmente se da de manera muy simple. Todas las ceremonias duran muy poquito tiempo, todos estamos en la misma página. Y algo importante es que en equipos pequeños no se tienen esos problemas de exceso de paralelismo como hay en equipos grandes. Normalmente en equipos de 15 personas, el equipo termina haciendo 15 cosas diferentes al mismo tiempo que no tienen nada que ver una de la otra. Entonces los dailies, las ceremonias se vuelven, pues pierden interés, porque pues yo estoy haciendo algo que realmente nadie, solo lo estoy haciendo yo en mi equipo. Entonces se borra un poco esa idea del equipo. Es simplemente un grupo de personas que están juntas de pronto en una ubicación, pero se pierde esa esencia del equipo. En un equipo pequeño podríamos hacer uno, máximo dos cosas al tiempo. Entonces sí hay una sinergia muchísimo mejor en un equipo pequeño. Y como mencionaba, se puede escalar horizontalmente, pues haciendo la analogía con componentes de software o de hardware, y es, digamos, la restricción es, yo necesito más personas para hacer para trabajar en cierta iniciativa, pues no adiciono esas nuevas personas en el equipo, en el mismo squad, sino que simplemente creo un nuevo squad y adiciono esas personas a ese nuevo squad. De esa forma podemos, mantenemos, es decir, escalamos, podemos hacer más cosas, pero se mantiene la simplicidad y la agilidad del equipo. Esto es súper importante. Segundo punto, tener una tecnología escalable. Es muy difícil tener o escalar si nosotros tenemos un monolito. Es prácticamente imposible. Entonces necesitamos tecnologías escalables. Y aquí los microservicios son tecnologías que apoyan, por definición, la escalabilidad. Son tecnologías o arquitecturas, más bien, desacopladas. Son arquitecturas que permiten ser desplegadas independientemente. Entonces, si tenemos una arquitectura basada en microservicios, ya pues hay discusión sobre, bueno, qué tan fino debe ser, pero digamos que de por sí el paradigma te apoya ser un producto escalable o una plataforma escalable. Si eso lo juntamos con prácticas como pruebas automatizadas en todos los niveles, unit testing, integration testing, end-to-end testing, y con automatización de pipeline, todo lo que es el CI/CD, tenerlo automatizado cada vez que mi código eh, pase a producción, pues pase por ese pipeline automatizado donde no requiere intervención humana. Eso nos hace una empresa, un equipo o una tecnología muy escalable y muy potente. De nuevo, podemos escalar horizontalmente. Un dato importante, como en algunas charlas he comentado, pues en PayU y como casi todas las compañías de tecnología pues nacen con un monolito. ¿Por qué? Porque es la forma más rápida de avanzar en un principio. Probablemente en un principio pues no se tenía pensado llegar a los niveles que se tienen hoy, pues se tenía otro objetivo, entonces pues, tal vez lo más rápido era hacer un monolito pues hace varios años, pero luego cuando la empresa empezó a ver que no podíamos tener la escalabilidad con ese monolito, empezamos a trabajar y a desacoplar ese monolito y a volverlo a microservicios. ¿Sí? Hay un punto importante, como mencioné, el tema de CI/CD, es decir, cómo despliegas el código que haces en desarrollo a producción. Cuando estábamos en el mundo de monolito, pues, no sé, hacíamos 4, 6 despliegues al mes. Uno dice, bueno, eso es algo decente, pues 6 despliegues al mes. Ahora, si comparamos en lo que tenemos hoy en día en el mundo de microservicios, ahorita estaba viendo los datos de julio. En julio hicimos 142 despliegues. Esto te vuelve una empresa muy ágil, muy flexible y que puede competir muy bien en el mercado. Es decir, te da la velocidad requerida para poder tener específicamente soluciones escalables. Es el crecimiento pues, de 6 a 142 en menos de 2 años. Es también un crecimiento muy importante. Tercero, tener un framework de trabajo ágil. De nuevo, un framework de trabajo ágil sin una organización escalable, sin una tecnología escalable, la probabilidad que funcione es muy baja. No quisiera decir cero,
pero lo que he visto es que no va a funcionar realmente, por ponerlo más en blanco y negro. Entonces, un framework de trabajo ágil que tengamos procesos ágiles, que tengamos prácticas ágiles, que hagamos desarrollo iterativo, que sea adaptable a las prioridades, precisamente eso es lo importante de los marcos de trabajo ágil, que permitas adaptar o cambiar el curso en medio del camino y nos permita agregar valor lo antes posible. Esto es algo muy importante, pero en mi opinión, y es, digamos, la parte importante de mi charla es, necesitamos las tres cosas. El Agile Framework, tecnología escalable y organización escalable, precisamente para diseñar productos escalables. Haciendo un poco más de zoom en la parte de escalabilidad, entonces, como les comentaba, el ecosistema de pagos o el ambiente de pagos es un ambiente complejo y distribuido por naturaleza. Nosotros en PayU recibimos las transacciones de los merchants, las enviamos a las redes de pago, las redes de pago las envían a los bancos, en algunos casos pues va a canales internacionales, luego regresa, tenemos que entender que nos respondió la red y el banco a su vez, y con eso pues nosotros hacer otra cantidad de cosas más, acreditaciones, envío de notificaciones. Es algo súper complejo, es decir, al final las redes de pago también pueden caerse, las redes de pago pueden tener timeouts. Es más, nosotros podríamos tumbar una red de pago si no la tratamos adecuadamente, si no también controlamos ese flujo de transacciones que enviamos a la red de pago. Entonces es un mundo complejo y es un mundo donde por naturaleza necesitamos diseñar para el fallo. Necesitamos diseñar pensando que esa red de pago se va a caer, porque va a pasar y pasa pues, casi que todos los días. Este dibujito que vemos acá, probablemente algunos ya lo reconocieron, hace parte del manifiesto reactivo. ¿Qué busca el manifiesto reactivo? Precisamente busca esto, busca cómo lograr que nuestras aplicaciones, nuestros sistemas se mantengan responsivos en entornos complejos y distribuidos. Ahí hay tres puntos importantes sobre los cuales se basa la responsividad de los sistemas, haciendo una traducción al español. Uno es la elasticidad, otro es la resiliencia y otro es el ser orientado a mensajes. Para poder ser responsivo, para poder ser escalable, todos los términos que mencionamos anteriormente, necesitamos que los componentes sean aislados. Y ahí una vez más nos vamos a los microservicios. Los microservicios por definición te permiten ese aislamiento. ¿Para qué nos sirve ser aislados? ¿Para qué nos sirve ese aislamiento? Precisamente para que si hay un fallo, ¿sí?, no se caiga todo el sistema. Si hay un fallo, pues se aísla ese fallo, afecta a un componente, el resto del sistema sigue trabajando bien. El caso clásico que pone pues, toda la literatura es el caso de Netflix. Obviamente, pues Netflix no es un sistema transaccional, pues de hecho, pues si a mí se me cae Netflix, bueno, pues espero un rato. Pero si a mí se me cae una transacción de pagos, es grave porque al final estoy afectando, pues me estoy afectando a mí, no pudiendo comprar lo que yo quiero. Estoy afectando al merchant, el merchant no está ganando la plata no está vendiendo por lo que debería vender y esto pues, digamos, afecta a su negocio. Pero volviendo al caso de Netflix, el ejemplo clásico es, yo puedo seguir viendo mi película en Netflix, sin embargo, pude haber tenido una falla o el sistema se pudo haber caído la parte de recomendaciones de películas. ¿Sí? Entonces se cayó la parte de recomendaciones de películas, pero pues yo seguí viendo mi película sin ningún problema. Eso, digamos, es un ejemplo de un sistema responsivo y un sistema resiliente. Es decir, es responsivo, yo pude seguir usando el sistema no dejó de responder, es resiliente, se cayó la parte de recomendaciones, pero no se cayó todo el sistema y luego pues se recupera de alguna forma la parte de recomendaciones y el sistema sigue operando normalmente. Volviendo nuevamente al ejemplo de nosotros en PayU, hay muchos patrones que nos ayudan en cómo ser responsivos.
por ejemplo, el circuit breaker. Este es un patrón muy importante. ¿Cómo funciona? Nosotros recibimos, como les comentaba, las transacciones de los merchants y las enviamos a las redes de pago. En algún momento las redes de pago nos pueden empezar a devolver, a aumentar sus tiempos de respuesta o a devolver timeouts. En ese momento nosotros, ¡pum!, abrimos el circuito. ¿Qué quiere decir eso? Dejamos de enviarle transacciones a la red. ¿Por qué? Porque al final, seguirle enviando transacciones a una red que está devolviendo timeout es incluso ayudarla a que se caiga, ¿sí? O incluso puede llegar a generar inconsistencias. Pues la red está caída, pues para qué le mando transacciones que luego no se sabe en qué estado quedaron, etc. Entonces, abrimos el circuito, esperamos que la red se recupere. Ahí hay otro estado que es el circuito medio abierto. Entonces, bueno, llegó una transacción, mandémosle esta transacción a ver si ya se recuperó. Si nos devuelve OK, entonces volvimos a abrir el circuito. Pero si no nos devuelve OK, pues seguimos con el circuito cerrado. Esto es un patrón muy importante en sistemas distribuidos, precisamente que nos ayuda a ese aislamiento. Podría pasar también que nosotros, de tanto enviarle transacciones a un sistema que nos devuelve timeouts, nos podemos caer nosotros mismos. Se nos acaban los threads del sistema, está todo, digamos, todos los threads están acumulados en ese envío de transacciones a un sistema caído y nos podemos también caer nosotros. Entonces, esto es una forma de protegernos. El bulk heading es también un patrón muy importante basado en el aislamiento. No es lo mismo, si hay la analogía del barco, entonces yo tengo un barco y el barco se empieza a inundar, entonces vemos que los barcos empiezan a cerrar como por compartimientos. Se está inundando este compartimiento, pues cerrémoslo. Así se inunda ese compartimiento, pero pues no se inunda el barco. Este patrón también lo tenemos nosotros en las transacciones, precisamente cuando también empezamos a ver demoras en las respuestas de las redes, con tal de no afectar el resto del sistema. Health checks es un patrón también importante que nos permite que los sistemas sean resilientes. ¿Qué hacemos? Cada componente, cada microservicio, pues tiene un health check que indica si el servicio está arriba o está caído y que se puede detectar automáticamente. En el momento que detectamos que un servicio se cae, de una podemos reiniciarlo. Entonces hace que el sistema se recupere de las fallas que tenga. Y por último, mensajería asincrónica. Esto también ayuda a que los sistemas sean aislados, ayuda a que podamos enviarle un mensaje a un sistema, digamos, no son acoplados, o son bajamente acoplados. Al final envío un mensaje a una cola y alguien en algún momento pues lee ese mensaje de la cola y mi sistema sigue trabajando. Esto es, digamos, vital en un sistema distribuido y un sistema complejo como el sistema de pagos. Todos estos patrones y algunos más, principalmente son los que nos ayudan a tener una tecnología escalable, una tecnología responsiva, una tecnología resiliente, una tecnología elástica. ¿Listo? Entonces eso fue cómo diseñamos el producto, es decir, cómo escribimos el software que llevamos a producción. Ahora la segunda parte es cómo operamos el producto y probablemente esto es igual de importante. Si ven monitoreo, observabilidad, incident management, por ahí si vemos esto suena mucho a SRE, a Site Reliability Engineering, que es precisamente una disciplina que hemos venido adquiriendo para poder mejorar la operación del sistema. Entonces, por un lado, el monitoreo. El monitoreo simplemente es una actividad que hacemos para entender cómo está funcionando el sistema. Entonces, nosotros hacemos monitoreo transaccional, ¿sí? En general. Hacemos monitoreo de las redes de pago. Entonces, si hay una red de pago se cae, nosotros tenemos que darnos cuenta antes que nadie, ¿sí? Obviamente eso está ligado también a los patrones que mencionamos anteriormente. Hacemos monitoreo de la aplicación, cómo están funcionando los APIs. Tenemos varios tableros de los APIs, de los componentes, el Merchant Panel, el Web Checkout. Y cómo funciona la infraestructura, cómo están los contenedores en uso de CPU, en uso de memoria. Tenemos alertas, bueno, hay monitoring and alerting también. Todo el alertamiento. Cada vez que tenemos un evento de estos, que llegamos a un threshold en uso de CPU, en uso de memoria, en uso de disco, en todo. Y también tenemos monitoreo de merchant. Entonces también monitoreamos los merchants más importantes, sobre todo en estas actividades. Bueno, lo hacemos normalmente, pero especialmente en estas actividades de hot sale, hacemos monitoreo aparte y ahorita pues voy a contar un poquito más de eso. Entonces, monitoreo, importante.
Segundo, observabilidad. Entonces, la observabilidad es más una propiedad, más que una actividad, es una propiedad del sistema. Es decir, es un sistema que permite entender su estado, es un sistema que permite, en otras palabras, nos permite saber qué es lo que está pasando por debajo. Esto es fundamental para el tema de prevención de incidentes y de reacción o atención a incidentes. Incidentes siempre van a haber, es decir, no hay sistema que no tenga incidentes, sobre todo sistemas tan complejos como estos. Sistemas más maduros, más grandes, tienen incidentes. Es normal que sistemas también como los nuestros los tengan. Pero ¿qué es lo importante? Y ahí me voy al tercer punto de manejo de incidentes, es, por un lado, poder reaccionar rápido. Es decir, tengo un incidente, tengo que saber en segundos qué es lo que está pasando. ¿Cómo sé eso? Con observabilidad, con los logs. Por medio de los logs sé qué está pasando en el sistema por debajo, qué componente está fallando, qué problema de conexión estamos teniendo. Y eso me permite reaccionar lo más rápido posible. Luego, una vez el incidente se ha superado, es súper importante hacer un postmortem, entender qué fue lo que pasó, tomar esas acciones correctivas y empezar a definir planes de mejora. Esto nos lleva a una excelencia operacional necesaria, una excelencia operacional que nuestros clientes la demandan. Digamos, nosotros tenemos clientes grandes, clientes importantes de afuera, y los clientes grandes te demandan mucha excelencia operacional. Ellos pueden, digamos, perdonar un error, pueden entender que un incidente ocurrió, pero lo que rara vez perdonan es que el mismo incidente te pase 2 veces. Es decir, inmediatamente se llega un incidente, listo, entendemos, pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué van a hacer y cómo van a evitar que esto vuelva a pasar? Eso es algo que ellos mismos hacen y eso es algo que nos demandan a nosotros como sus proveedores y es algo que nosotros también venimos haciendo precisamente para mejorar. Listo. Entonces, ¿cómo diseñamos el software? ¿Cómo operamos el software? Y acá por último es, ya un tema más puntual es cómo nos preparamos para estos hot sales como el día sin IVA. Entonces, básicamente, hay un punto importante para comentar. Nuestro software no es elástico automáticamente. Es decir, nosotros no estamos, la plataforma no funciona, la parte transaccional no funciona en la nube. Funciona en un data center on-premise, en una compañía que se llama Rackspace, compañía pues, líder en temas de data centers. Entonces, nosotros lo que hacemos es escalamos los componentes, es decir, podemos escalarlo en el mundo on-premise. Y luego, pues al final del hot sale, lo desescalamos. Es decir, somos elásticos, sin embargo, no es una elasticidad automática. Entonces, nos preparamos aumentando las instancias de los componentes que van a atender la operación en Colombia. Segundo, hacemos un monitoreo y un soporte mejorado. Es decir, básicamente para ese día tenemos más ojos y pulimos algunas alertas automáticas para la operación del hot sale. Adicionalmente, contamos con un soporte expedito de Rackspace, nuestro proveedor. Nosotros usamos mucho Slack. En Slack tenemos un canal con ellos donde están todo el tiempo, digamos, apoyándonos o enviándonos, incluso compartiéndonos monitoreo que ellos están viendo en el data center. Adicionalmente, hacemos una colaboración importante con los merchants, entonces todos los comerciales están hablando con los merchants, así que bueno, cómo van, cerraron, a qué horas piensan volver a abrir, y todo el tiempo nos están irradiando nosotros de esa información y con eso pues, nos sirve a nosotros también para tomar decisiones. También hay colaboración con las redes de pago. Si hay incidentes en alguna red de pago, de una activamos los canales para regresar lo antes posible. Y algo súper chévere que tienen estos días sin IVA es que también creamos un canal en Slack como radiador de información. Entonces, cada 30 minutos, pum, estamos informando cómo vamos, esa gráfica de crecimiento transaccional por hora la vamos poniendo cada media hora. Entonces, todo el mundo se conecta, digamos, al evento, ponemos top 10 de los merchants que más procesan en transacciones, en revenue, ponemos top de las redes de pago que más procesan, etc. Entonces, casi que toda la organización gira en torno a ese radiador de información. Ahora, ya para cerrar, retos. Como les decía, algo muy importante es que la plataforma operó, es decir, PayU no tuvo caídas, pudo soportar esta carga altísima gracias a todo esto que venimos haciendo. Esto no es algo que lo hicimos antes del día sin IVA, no, esto es algo que hemos venido trabajando y de hecho con más fuerza durante los últimos 2 años. Hemos venido súper enfocados en cómo lograr escalabilidad.
súper enfocados en eso y gracias a eso hemos visto estos resultados. Sin embargo, sí hubo incidentes, es decir, hubo demoras con algunas redes de pago, hubo encolamiento de algunas transacciones o de algunos sistemas internos. Entonces, aquí lo que hago es enumerar algunos retos, slash lecciones aprendidas, slash preguntas. Entonces, lo primero era muy difícil entender cuál iba a ser el comportamiento del día sin IVA o de los días sin IVA, sobre todo por la pandemia. Mucha gente decía, bueno, pero en Black Friday yo aprovecho y compro los regalos de fin de año. Sé que a fin de año pues tengo una prima, entonces venga y pues me gasto acá de pronto en esto que no es tan necesario, pero bueno, venga y nos gastamos esta plata acá. Estos días sin IVA durante la pandemia había mucha incertidumbre, entonces la gente decía, bueno, no sé, ¿será que más bien me gasto esta plata ahora, más bien la ahorro porque no sé, puede que en 6 meses me quede sin trabajo? Es muy difícil. Entonces, eh, no había data, no había data histórica, nunca esto había pasado en Colombia, entonces era muy difícil prever y entender lo que iba a pasar. Vimos lo que pasó, pues a muchos los cogió sin prepararse, pero, pero era muy difícil verlo. Digamos, no quiero que suene como excusa, pero sí era muy difícil verlo anticipadamente. Segundo, en nuestro caso, ahí, como les decía, pues como todas las empresas, la mayoría de empresas nacimos de un monolito y hay componentes, sin embargo, que todavía están en el monolito, sin embargo, no son transaccionales. Aún así, por la alta carga, varios de estos componentes nos tocó bajarlos porque podían afectar otros componentes del sistema. Entonces, al final, preferimos bajarlos y prenderlos en un horario más valle, en una hora más valle, como por ejemplo el Merchant Panel. Nosotros tenemos un Merchant Panel viejito, tenemos un Merchant Panel nuevo, moderno, pero el 80% de los clientes siguen en Merchant Panel viejo. Entonces, esa carga estaba haciendo que ese componente se cayera, que estuviera lento. Entonces dijimos, no, venga, apaguémoslo, esperemos toda la oleada, esperemos y luego lo volvemos a prender. Otro punto para preguntarnos son los pre-orders. Tuvimos muchos comercios estaban preguntando si podían hacer preórdenes precisamente para no tener esos picos tan altos y que no se cayeran. Esto es algo que nosotros hoy en día no soportamos, pero es algo que parece interesante soportar para los siguientes hot sales. Adicionalmente, pues dos preguntas. ¿Qué esperar para el tercer día sin IVA? Sabemos que hay un tercer día sin IVA pendiente. Todavía no hay una fecha definida, pues hasta el momento pues, no la conozco. No sé, podríamos decir, no creo que supere el segundo día sin IVA, pues ya la gente se gastó lo que se tenía que gastar, sus primas y todo eso, a mitad de año. Pero por otro lado uno puede decir, bueno, pero es el último día sin IVA, entonces de pronto hay gente que dice, bueno, yo no compré en el primero y en el segundo, por ejemplo en mi caso, más bien voy a comprar el tercero. No sabemos, es muy difícil. Y por último, pues, ¿qué esperar para el Black Friday? De nuevo, pues, con todo el tema de la pandemia, todo el contexto de la pandemia que les venía mostrando, donde realmente ya todos los viernes teníamos un día, un Black Friday, casi. ¿Qué podemos esperar para el Black Friday siguiente? ¿Hasta cuánto va a llegar digamos, la demanda que se le va a hacer a la plataforma? Pues son preguntas que nos toca responder pronto y empezar a hacer estas proyecciones. Para terminar, esto es algo ya más personal y más del equipo. Estos días, estos hot sales, estos días sin IVA, estos Black Friday, nos ponen a prueba. Para nosotros el día más importante porque pues vemos que nuestro trabajo se enfrenta a la prueba máxima y prueba real, no prueba de carga en laboratorio, que son a veces pruebas controladas, que no van a la red, que solo van estas o que todas las transacciones se rechazan. No, son pruebas reales donde realmente vemos si nuestro trabajo, medimos en la realidad si nuestro trabajo está dando resultados. Entonces también es algo para celebrar, ¿no? Es algo, digamos, en Black Friday, cuando estábamos en la oficina antes de la pandemia, pues decorábamos la oficina, hacíamos camisetas, cosas. Es un día que disfrutamos porque realmente como ingenieros, pues vemos que los resultados son consecuencia del fuerte trabajo que venimos haciendo. Y listo. Ese era todo lo que traía para contarles hoy, por ahora. Bueno, muchísimas gracias, Lácides. ¿Me escuchan? ¿Sí?
Sí. Lácides, muchas gracias por la presentación. Voy a hacerte un par de preguntas que tenemos acá en el chat para complementar y otras las vamos a retomar en el panel para darle comienzo al panel enseguida. Entonces, una Muy bien. primera pregunta, voy a retomar algo que mencionaste en la presentación, que hablas de tres aspectos importantes para que esta escalabilidad se dé. Uno es a nivel de la organización, lo de los squads y los grupos pequeños. Otro es a nivel de la tecnología misma, los monolitos que son muy difíciles de escalar. Y un tercero es el uso de los frameworks de agilismo para que estos equipos pequeños los utilicen. Hay una pregunta que es la siguiente. Eh, ¿Cómo se puede, la hace David Luna, cómo se pueden coordinar las comunicaciones de tantos equipos pequeños de estos squads para lograr los objetivos comunes? Es una muy buena pregunta. La respuesta es, como venía hablando de los microservicios, del aislamiento, precisamente esta arquitectura o esta forma de trabajar lleva a que esas interacciones entre equipos sean lo menor posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno está haciendo su microservicio aislado. Entonces, ¿a qué vamos? A los contratos. ¿Sí? Entonces yo me hablo con este microservicio pues, de acuerdo al API que tenga y ya. Entonces acordamos contratos, pero de ahí para allá tratamos que realmente esa interacción entre equipos sea lo menor posible pensando en microservicios. Obviamente que para otras cosas pues sí hay alta interacción. Por ejemplo, cuando hacemos diseños, nosotros tenemos una práctica que se llama High Level Design, entonces hacemos diseños de alto nivel. Entonces pues los tech leads de cada equipo pues están involucrados. Entonces sabemos qué están haciendo los otros, cómo lo están haciendo. Tenemos otras actividades como sprint reviews, demos, donde ya vemos en más detalle cómo estamos trabajando. Pero cuando estamos construyendo eh, un sistema orientado a microservicios, es importante que esas interacciones entre esos componentes a ese nivel sean lo menor posible. Y cuando se tenga, pues que claramente se va a tener, sea muy orientada a los contratos o a los APIs. Listo, tengo otra pregunta un poco más técnica y es la siguiente. ¿Qué pasó cuando se cayeron los comercios, cuando se cayeron otros? ¿Cómo se afectaron ustedes? ¿Qué les pasó a ustedes como consecuencia de las caídas de los otros sistemas? Cuando se cayeron los comercios, nosotros vimos menos transacciones. Ujú. Eso fue lo que pasó. Lo cual podríamos decir que es bueno para nuestros sistemas porque no se recargaron tanto, pero pues no es bueno para el negocio porque pues no procesamos más transacciones. Y hay otra pregunta, alguien que comenta que Alex Arias, que dice que tienen una solución de e-commerce SaaS, de software as a service, entonces que a nivel de la organización ellos, ¿qué tienen, qué requieren, qué le tienen que exigir o pedir a su proveedor? Ok, pues depende, ¿no? Depende. Es una pregunta difícil porque al final no hay una regla de oro para todo esto. Al Ujú. final depende de en qué momento estoy como empresa. Tal lo que mencionaba al principio. Pues si yo soy una empresa que estoy empezando, que tengo, no sé, 50 clientes, 100 clientes, la escalabilidad en ese momento no es un problema, ¿sí? Probablemente prefiera resolver otros problemas antes. Prefiera resolver agregar features. Quiero hacer mi producto más competitivo a nivel de features, de características. Quiero innovar más, ¿sí? Luego, cuando en algún momento donde empiece a haber crecimiento, ahí sí tengo que empezar a pensar en escalabilidad y empezar a demandarle al proveedor, bueno, pues, no sé, qué transaccionalidad puedo soportar por rango de tiempo y cómo incrementaríamos esa transaccionalidad en el futuro. Es decir, cómo crecería ese producto en transaccionalidad. Bueno, Lacio, muchas gracias de nuevo por la presentación. Entonces, pues tú también nos vas a acompañar ahora en el panel. Hay otro par de preguntas que las voy a retomar en el panel, están relacionadas con los temas que vamos a discutir. Entonces, por favor, permítanme presentarles a nuestros invitados. Tenemos a Mario Villamizar. Mario es ingeniero de sistemas y computación, tiene mucha experiencia implementando soluciones
digitales modernas en la nube con microservicios y aplicaciones web. Enseña en la maestría de ingeniería de software, es parte del equipo docente que enseña en los temas de DevOps y de desarrollo de software en la nube. Y desde la semana pasada es el Engineering Manager en Mercado Pago. Entonces, Mario, bienvenido. Tenemos también a dos invitados muy especiales de Intergrupo. Tenemos a William Villamil, que trabaja en Intergrupo, es director de arquitectura de Intergrupo. Desde esta compañía, tanto William como Giovanni pues han participado en muchos proyectos ayudándoles a otras compañías a poder montar sus soluciones en la nube, en particular a soluciones de e-commerce o soluciones de servicio. Entonces, ellos conocen muy bien los problemas desde adentro, la parte técnica y también la parte organizacional. William, entonces, como decía, es director de arquitectura de software, ha liderado muchos proyectos de nuevo de microservicios y arquitecturas de API y bases de datos SQL y no SQL. Y trabaja en la implementación de prácticas de DevOps y utilizan frameworks ágiles como Scrum y frameworks para escalar Scrum a nivel más organizacional como SAFe o RUP, dependiendo del cliente. Muchas gracias, William. Giovanni es ingeniero de sistemas también, especialista en arquitectura empresarial, tiene más de 20 años de experiencia. Actualmente es gerente de estrategia técnica en modernización de aplicaciones, que si, como ustedes pudieron ver en la charla de la ACIDES, pues las aplicaciones no muy viejas, de hace muy poquito, desarrolladas no hace mucho, pues realmente requieren una modernización para que no sea un inconveniente a la hora de escalarlas. Entonces, todos estos proyectos de modernización pues son muy importantes para la industria. Entonces, bienvenidos a William y a Giovanni de Intergrupo. Por otro lado, tenemos a Jaime Chavarriaga. Jaime es director de desarrollo en Aranda Software, que también es una compañía que ayuda a otras compañías a realizar sus soluciones. Es profesor de la maestría en ingeniería de software también, es consultor en temas de ingeniería de software, tiene más de 20 años de experiencia como arquitecto y líder técnico en distintas empresas de desarrollo. Es doctor en ingeniería de la Universidad de los Andes y de ciencias de la Universidad de Bruselas. Y entonces también le damos la bienvenida a Jaime. Muchas gracias a todos por compartir sus experiencias con todos nosotros. Entonces, este panel tiene un propósito muy claro, que es desde un punto de vista muy constructivo, podamos entender estos enormes retos, ¿sí? De estos cambios de volúmenes en transacciones principalmente y en estos requerimientos funcionales que hubo en los días sin IVA. ¿Y cómo nos podemos preparar? Esa es como la pregunta, el objetivo del panel. Entonces, tenemos como tres momentos en el panel. En el primero vamos a retomar el tema de la escalabilidad, la elasticidad, la disponibilidad, la resiliencia. En la segunda parte vamos a hablar más de los sistemas, los backend, que vimos en estos días que muchas organizaciones no pudieron actualizar en su debido momento los backend por las arquitecturas que tienen, y eso pues impidió que lo otro, que era la escalabilidad, pudiera darse. Y por último, pues vamos a discutir un poco sobre cómo nos preparamos. Entonces, si ustedes, invito a los asistentes a hacer preguntas, yo haré mi mejor esfuerzo por incorporarlas en la discusión para poderla enriquecer. Entonces, vamos a empezar con una pregunta. Voy a retomar algo de la presentación del ACIDES, y es que fíjense que en el sistema que nos muestra el ACIDES, ellos no están realmente en la nube, sino que tienen una solución on-premise, ¿sí? Pero pues hoy en día todos sabemos que existen servidores en la nube como AWS, como Azure, como los de Google y muchos otros, que ya nos permiten desplegar soluciones
con altos niveles de escalabilidad, disponibilidad y resiliencia, ¿sí? Ya ofrecen esos servicios. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer a William y a Giovanni es, ¿por qué los sitios de e-commerce no se montaron en esos sistemas de la nube? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Si ya están ahí, ¿por qué no los usaron? Entonces, William, si quieres comenzar, el micrófono está apagado. Buenos días a todos. Sí, definitivamente el reto de montarnos en la nube y de tener estos proveedores de nube como lo son Microsoft, AWS, Google y demás, lleva a las empresas a evaluar cómo están sus sistemas actualmente. Hoy en día muchas de las organizaciones tienen los sistemas legados. ¿Esto qué quiere decir? Que están asociados o muy acoplados al sistema local, están muy acoplados a la infraestructura, están acoplados a los sistemas de backend. Hay muchas dependencias en procesamientos en back, en procesamiento de archivos, procesos que se realizan en la noche. Hay muchos elementos que se realizan muy acoplados y eso no permite posiblemente mover solo un sistema. El sistema de ventas, que es el que utilizan los e-commerce, no lo pueden llevar a la nube porque todo el acoplamiento que tienen de fondo es muy complejo llevarlo allá. Entonces, ese punto impacta bastante. La nube facilita bastante estos habilitadores, la escalabilidad, la elasticidad, la disponibilidad, el desempeño. Son temas que la nube apalanca bastante bien y con una gran facilidad. Que si tuviéramos los temas hoy on-premise, que muchas organizaciones las tienen on-premise y funcionan, pero de alguna forma decir vamos a montar otro servidor requiere llamar al proveedor, que el proveedor envíe el servidor, y este tema de esa escalabilidad se vuelve algo complejo. Entonces, ese es uno de los puntos por los cuales las organizaciones no se han podido montar en este esquema de nube o que los sistemas no son tan escalables. Y el segundo punto puede ser el miedo que tienen algunas organizaciones a montarse en la nube porque piensan que sus datos van a estar expuestos o van a estar en otro país y en ese otro país van a correr algún riesgo particular y eso de alguna forma limita a las organizaciones a tomar la decisión de moverse a la nube. Teniendo en cuenta pues que la nube independiente del proveedor tiene un conjunto de certificaciones, está completamente preparada, está completamente aislada, los diferentes tenant o los diferentes servicios están aislados de tal forma que permiten, digamos, que darle esa seguridad a las empresas de montarse en estos servicios. Esos son como dos puntos muy relevantes a tener en cuenta. Giovanni, no sé si quieres Giovanni, decir. ¿quieres complementar un poco la respuesta desde tu experiencia? ¿Cuáles son como los grandes retos de las empresas para subirse en una de estas nubes? Claro, también hay que tener en cuenta que aunque efectivamente la nube nos brinda ese tipo de características que ya vienen disponibles y que facilitan en alguna medida implementar estas características que ayuden a que las aplicaciones resistan y puedan escalar de una manera tal vez más fácil, la nube por sí sola no resuelve esos problemas. Muchos de los e-commerce hoy en día tienen componentes que fueron desarrollados hace ya algún tiempo o inclusive recientemente, pero que de pronto no se pensaron con estas características. Y el solo hecho de mover este tipo de componentes a la nube no va a garantizar que van a sacarle el mayor provecho porque no están diseñados para que puedan aprovechar estas características. Entonces, muchas veces se requiere tomar esos componentes que hacen parte de todo el e-commerce como tal y hacer ajustes para que puedan explotar esas características. Entonces, a veces muchas compañías suponen que por el solo hecho de mover mi aplicación tal cual como yo la tengo en mi propia infraestructura y moverlo a la nube, que de una vez ya todas esas características van a poderse conseguir sin hacer cambios en las aplicaciones y no necesariamente. A veces toca hacer muchos ajustes. Entonces, así incluso estén en la nube, de pronto no le están sacando todo el provecho. Bueno, muchas gracias. Quiero encadenar con Jaime. Jaime, tú hablas siempre de la estrategia Lift and Shift.
¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en este contexto? ¿Cuál es el Claro, reto para las empresas? claro, es así. Yo creo que, digamos, una de las causas que tienen a veces estos problemas que tenemos de escalabilidad y de temas, digamos, por ejemplo, de elasticidad, tiene que ver con que las compañías utilizan estrategias de lift and shift para colocar sus aplicaciones. En esta estrategia, básicamente lo que hacen es coger la misma aplicación que tenían en on-premise, que tenían en su propia infraestructura, y la colocan en la nube. Básicamente no rediseñan la aplicación, no cambian el diseño de la aplicación, sino que toman lo que ya tienen y lo ponen en la nube como sin cambios. Esto en realidad hace que al final, primero, la aplicación termine costando mucho más, el funcionamiento en la nube termine costando mucho más de lo que debería. Y también segundo, que al final la aplicación no cumple con atributos de calidad como escalabilidad o como este tema, digamos, de tolerancia a fallas y este tipo de cosas. Yo creo que es claro que si queremos tener aplicaciones que tengan mayores capacidades en términos de elasticidad, de crecimiento, de tolerancia a falla, de resiliencia, es importante diseñar la aplicación teniendo en cuenta los servicios que ofrece la nube. Si lo vamos a hacer en la nube, pues los servicios que ofrece la nube. O si lo vamos a hacer en on-premise, pues teniendo una arquitectura que lo facilite. Si yo cojo la aplicación tal cual y la pongo acá, no va a ser mejora. En la actualidad, pues como para de pronto ver cosas, hoy en día los principales proveedores de nube tienen como unos frameworks en donde uno puede revisar y estudiar lo que están haciendo. Ahorita comentaban el tema de unas certificaciones y cosas, pero también, por ejemplo, AWS tiene un Well Architected Framework, un marco de trabajo sobre aplicaciones bien diseñadas para AWS. AWS lo tiene desde 2015 y fue actualizado luego en 2018, pero también Google y Microsoft liberaron este año este tipo de arquitecturas. Entonces, tenemos que, si queremos lograr este tipo de atributos de calidad, tenemos que diseñar las aplicaciones mirando estos patrones de diseño, mirando estos esquemas de diseño, mirando estas consideraciones. ¿Ya? En Listo. uno de estos frameworks, quería comentar ahí, te dicen, la primera pregunta es, ¿qué quiere? Costo, estabilidad, tal, y con eso tomamos decisiones sobre cuál es el diseño apropiado. Bueno, Jaime, muchas gracias. Mario, tú podrías, darnos una clase completa sobre desarrollo en la nube, como enumerar, si una organización quiere pasarse a la nube, como por dónde arranca, enumerarnos algunos elementos claves, por lo menos desde lo técnico, y ahora retomamos lo organizacional, que hay varias preguntas con respecto a eso que quiero que hagamos ahorita. Vale, listo. Bueno, buen día a todos. Entonces, revisando temas técnicos, voy a apoyarme en lo que describía Lasse en su presentación. Uno de los temas es empezar a entender, digamos, hay esquemas de diseño de arquitecturas para la nube que las organizaciones tienen que empezar a entender que existen, casi que es la buena práctica. Entonces hay temas como el tema de diseñar las aplicaciones para que escalen horizontalmente. Es decir, evitar esos monolitos grandes que uno netamente lo único que puede hacer es crecerlos de forma vertical, y la filosofía en la nube es crecer siempre de forma horizontal. Ese, digamos, es un patrón casi que es la norma si uno quiere desarrollar aplicaciones nativas para la nube. Otro tema es la parte de diseñar arquitecturas orientadas a eventos. Entonces, no todo tiene que ser síncrono, hay cosas que se pueden hacer de forma asíncrona, y es clave entender, dependiendo del tipo de servicio o microservicio que estamos construyendo, cómo lo debemos hacer. Ya está la parte que eso es, digamos, es seguramente más adelante la abordamos, y es, hoy en día hay unas prácticas también anteriormente uno hablaba de migrarse a la nube. Hoy en día ya incluso hay tendencias de cómo montar arquitecturas cloud native, o sea, cómo se diseñan arquitecturas nativas a la nube. Y casi siempre está el tema de los microservicios, que es casi que la norma. Y este es, digamos, los elementos principales. Bueno, hay otros temas técnicos, por supuesto, temas de integración continua, despliegues continuos, pero esos temas de arquitectura son los que a veces muchas organizaciones no lo planean bien, y sencillamente cuando hacen sus despliegues en la nube, pues la nube te puede permitir escalar y todo, pero si tu aplicación no tiene una buena arquitectura, no se van a aprovechar de la mejor manera los beneficios. Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta relacionada para Lácides que tiene que ver con las pruebas de estos grandes volúmenes, ¿sí? ¿Cómo en esta infraestructura que ustedes tienen
pudieron probar antes de salir a producción. No sé, un poco también tiene que ver con otras preguntas que hablan de cómo se prepara uno, qué es lo que tiene que hacer. Cuando dices que te preparas 6 meses y aquí no tenía 6 meses, entonces, ¿qué significa en términos de probar unas cargas que ni siquiera sabes cuáles van a ser? Sí, muy buena pregunta. Entonces hay dos cosas. Lo primero es, eh, digamos que la estrategia de la compañía o la estrategia de la visión de ingeniería ha venido cambiando en hacer las cosas antes de, tenemos tal evento, entonces hagamos esto antes de este evento. No, es más bien, hagámoslo continuamente. Hagámoslo continuamente de tal forma que cuando llegue un evento X, estemos lo mejor preparados posible. Esto no quiere decir que podamos estar 100% preparados, pero sí lo mejor preparado posible. Entonces, con respecto a las pruebas de carga, nosotros periódicamente venimos haciendo pruebas de carga para saber, sobre todo, cuántos TPS, es decir, cuántas transacciones por segundo procesa la plataforma. Es capaz de procesar la plataforma. Con las proyecciones que hicimos para el día sin IVA, recuerdo que estimamos un 30%, pues dijimos, no, pues esto va a funcionar. Es decir, ¿por qué? Porque las pruebas pasadas han demostrado que podemos llegar a esa carga. Estuvo más alta, como lo vieron, sin embargo, no estuvo mucho más alta de lo que habíamos definido nosotros. Entonces, bien, veníamos creciendo. Otra cosa importante es que el año pasado nosotros vinimos o estuvimos haciendo unos escalamientos también horizontales de la plataforma. Estuvimos adicionando más cajas porque veníamos a procesar con nuevos merchants que tenían un volumen muy alto de procesamiento. Entonces también, digamos que eso nos sirvió incluso para Black Friday y también nos sirvió para este día sin IVA o estos días sin IVA. Ya habíamos escalado de forma horizontal la plataforma. Entonces veníamos como con holgura, ¿sí? Entonces hacíamos las pruebas, veníamos con holgura de acuerdo a los escalamientos que habíamos hecho y adicionalmente pues las estimaciones de día sin IVA fueron más o menos acertadas de lo que habíamos planeado. No sé si con eso respondo las dos preguntas, de hecho. Sí, sí, está muy bien. Una pregunta, se la voy a dirigir a William. Alguien pregunta que si no hubiera sido posible, como en un mientras tanto, que hubiera una solución mezclada, un on-premise y un pedacito en la nube para hacerlo de la escalabilidad. ¿Eso qué querría decir? Sí, claro que sí. Y hoy las plataformas permiten hacer estos esquemas mixtos como tal, de tener unas plataformas en la nube y un backend estable en la tierra, un premise. Sin embargo, esto va más allá, nuevamente como lo mencionaban cada una de las personas, no es solo llevar la aplicación y conectarla, posiblemente por una VPN entre la nube y la tierra o por internet incluso, no es simplemente conectar los elementos, sino es todo lo que hay de fondo. Si realmente la aplicación la vamos a llevar a la nube, a un servidor con las mismas capacidades que tenemos en la Tierra, y para escalar solo vamos a aumentar las capacidades de ese servidor, pues no estamos haciendo mucho porque puede que el problema no sea ni de memoria ni de CPU, sino de problemas ya del procesamiento local de la aplicación. Lo que se busca en esos casos para lograr como tener esas victorias tempranas es primero, tiene que haber un cambio organizacional, tiene que haber una priorización y un agilismo dentro de la organización para poder evolucionar de acuerdo con los intereses del mercado, con el time to market, esas aplicaciones y empezar a modernizar continuamente. Hay algo que nosotros llamamos en la industria las arquitecturas de transición. No quiere decir que la aplicación que tengo hace 10 años la tengo que migrar completamente a la nube y si no la migro hasta que no termine de construirla, pues no la puedo llevar allá. Podemos hacer unas arquitecturas de transición con un claro análisis de atributos de calidad para tener claridad de realmente qué espero. Si espero un mejor desempeño, una mejor usabilidad, una mejor disponibilidad. Y ya con estas arquitecturas y con un movimiento ágil organizacional de planeación, de ejecución, de implementación ágil, podemos llevar esas funcionalidades claves, esos temas críticos que son para mi empresa en el time to market críticos a la nube y hacer esas conexiones o comunicaciones con lo que tenga en local.
Sí se puede, pero requiere un ejercicio, como todo, de arquitectura muy juicioso para evaluar los atributos de calidad que debo habilitar y por qué quiero irme a la nube, que es la pregunta a veces que las organizaciones no se hacen, sino llevarlo por moda no, sino realmente porque lo necesito llevar a la nube ese sistema particular de información. Entonces quiero preguntarle a Giovanni, desde su experiencia en proyectos de modernización, ¿cuál es el gran reto para estas empresas y de cuánto tiempo estamos hablando? Si yo tengo una aplicación, digamos, mediana, ¿qué implicaría hacerle una modernización para poderla llevar a la nube? Estamos hablando de 1 año, de 2 años. ¿De qué depende que yo pueda decir un número de años o de qué tipo de personas necesito? Claro, generalmente para este tipo de actividades lo que nosotros iniciamos es hacer un análisis tanto de temas de negocio, cuál es la importancia de negocio de la aplicación, como del estado técnico de la aplicación. Y aquí me gusta mencionar algo y es que, como habíamos mencionado, muchas aplicaciones vienen desarrolladas de hace algún tiempo y tal vez cuando la compañía arrancó o en algún momento se tomaron decisiones que pueden haber resultado apropiadas para el momento, pero que nos pueden haber acumulado una deuda técnica muy grande, y esa deuda técnica, cuando ya estamos hablando de este tipo de escenarios en los que queremos modernizar y sacarle provecho a temas, por ejemplo, de nube, esa deuda técnica que llevamos arrastrando en la aplicación nos va a costar y debemos empezar a pagarla. Y el esfuerzo muchas veces va a ser proporcional a esa deuda técnica. Por ejemplo, en muchos casos hay temas que todavía falta solucionar. Yo quiero, por ejemplo, comentar respecto al tema de las pruebas de carga que mencionábamos ahorita. Cuando uno revisa el top 10 de los e-commerce en Colombia, si volvemos a las bases de desarrollo de buenas aplicaciones web, como a los criterios que se deberían tener en cuenta, y se les hace un análisis de un tema interesante que se denomina Web Performance Optimization. ¿Qué tan rápidos son esos sitios? ¿Qué tan buenas prácticas se utilizaron? De los 10 sitios del top 10, solo hay uno que califica de una manera aceptable. Los otros 9 tienen problemas en el diseño como tal del sitio. Entonces, si el diseño está con problemas, pues ni siquiera el tema de las pruebas de carga va a ser van a tener un buen resultado, porque inclusive el mismo diseño del frontend tiene problemas. Gracias. Una pregunta para Mario, que también está aquí en los distintos chats. Es un temor de que si yo entonces me paso a la nube, tengo que decidir un proveedor y me casé con el proveedor, porque ya después no me voy a poder cambiar de proveedor. O sea, entonces, ¿qué hago? ¿Es posible ser agnóstico? Bueno, esa es una pregunta que toca pensar bien. Entonces, hay diferentes tipos de estrategia, todo depende de la organización. Hay organizaciones que naturalmente, por ejemplo, empezaron con un proveedor a veces sin darse cuenta. Entonces, el primer proveedor que conocieron, con él empezaron a hacer pruebas y pues su adopción se fue atando a un proveedor. Hay otras organizaciones, por ejemplo, que ya tienen un nivel de madurez, es decir, ya empezaron a probar un proveedor de cloud, sea AWS, GCP o Azure, y empiezan con la problemática de, bueno, y si quiero tener varios proveedores, ¿cómo hago para no quedar con un lock-in alto? Entonces, ahí hay como dos estrategias. Una es definitivamente organizaciones que dicen, no, mi core de negocio va sobre este proveedor y por ahí nos vamos, digamos que haciendo un lock-in alto. Hoy en día lo que se ve, pues ya hay plataformas, de hecho acá en el chat están colocando temas de Cloud Natives, temas de contenedores, temas de Kubernetes. Ya de hecho conozco casos, por ejemplo, hay plataformas que permiten ser multicloud. De hecho, una de las cosas que ahorita están haciendo los proveedores, en particular recientemente está el caso de Google con su servicio de Anthos. Azure también está con una iniciativa similar. AWS sí no conozco porque no he visto, pero básicamente ya hay proveedores que están pensando en que sus servicios automáticamente, usando temas de Cloud Natives como Kubernetes, puedan ser desplegados en ambientes multicloud. Pero al final, acá el mensaje es que toca que la organización analice, porque el tema de hacerlo multicloud suena chévere, pero tiene una complejidad asociada.
Entonces es importante como entender, si quiero atarme a un solo proveedor, también depende de la magnitud. Si es una empresa pequeña que tiene pocas aplicaciones, puede ser que una estrategia de un solo proveedor sea suficiente. Pero si somos una multinacional grande, casi que naturalmente una fábrica digital o una empresa de base tecnológica, naturalmente uno desde el principio debe pensar, si su negocio es digital, debe pensar en que debería poderse desplegar en varias nubes. Bueno, gracias, Mario. Otra pregunta como para encadenar con cosas no solo de la tecnología, porque hasta ahora hemos hablado de si la nube o si on-premise, de la migración, de la modernización y de cosas de la tecnología, pero ahora hay varias preguntas en los chats que tienen que ver con la organización. O sea, ¿cómo hago? Primera pregunta, tengo que pasarme al agilismo? ¿Eso es una condición indispensable? No sé si Jaime quieres empezar por ahí, o sea, ¿cómo organizo Sí, mis equipos de desarrollo? claro, claro. Y este es un dilema importante. Yo lo que primero que quisiera mencionar es que hay una correspondencia casi en todos los casos entre la arquitectura y la organización de los equipos de desarrollo, ¿sí? Entonces, normalmente si tenemos una arquitectura, piénsenlo, monolítica, probablemente eso nos conduce a equipos de desarrollo grandes, voluminosos, en donde los movimientos son más o menos tranquilos, ¿sí? Pero si yo quiero, por ejemplo, una cultura en donde tenemos más microservicios, más agilidad, más posibilidad de cambios, entonces ahí necesitamos organizar la compañía, organizar los equipos de desarrollo de pronto de una manera más ágil. Entonces, ahí quisiera mencionar que hay una correspondencia entre la arquitectura de software y la organización de los equipos de desarrollo. En la propuesta que tiene PayU, claro, en la propuesta que tiene PayU, ellos están muy enfocados a microservicios. Ellos quieren tener, digamos, módulos muy pequeños que se puedan modificar y desplegar rápidamente. Entonces, eso nos lleva a equipos más pequeños, ¿cierto? En donde estos equipos puedan ser más ágiles, hacer cambios y desplegar de manera independiente. Entonces, ahí también tendríamos que verlo. Digamos, no es que siempre tengamos que hacer X o Y. Yo creo que depende de cada tipo de compañía, depende de la estrategia técnica y todo. En este punto en particular, por ejemplo, en el caso de PayU, como ellos decidieron hacerlo a través de microservicios y a través de esto, yo creería que sí. Si ustedes me preguntan hoy en día si ustedes lo hacen a través de microservicios o a través de Kubernetes, por ejemplo, ahora que lo estamos mencionando, o hacen cosas como serverless, el tema de functions y eso, pues al final también los componentes que se despliegan son muy pequeños. Entonces probablemente esto sí nos va a conducir a equipos mucho más pequeños, eficientes, siguiendo temas de agilidad. Nosotros hemos visto compañías también que están en la nube, ¿sí? Y lo que hacen es como un tema híbrido. Normalmente tienen, por ejemplo, piensen en un banco, una entidad financiera, a veces tienen los backend y ellos trabajan muy monolito y ellos ahí tienen unos equipos que son muy tradicionales, pero tienen las aplicaciones móviles o parte de la aplicación web en servicios más pequeños y ellos tienen agilidad. Entonces yo diría que depende también, la estrategia que se define en la compañía va a imponer también la estrategia de trabajo de los diferentes equipos. Listo. No sé si Lasis, ¿quieres complementar algo con respecto a llevar el agilismo a nivel de la organización? Porque a veces muchas compañías uno ve que piensa que tener un equipo que hace Scrum, ya, resolvimos el problema, pero parece que es un poquito más difícil que eso. ¿Quieres, por favor, explicar desde tu experiencia? Claro, sí. De nuevo, ¿qué es lo que la compañía quiere? En un mundo como el de hoy, donde la velocidad es importante, el time to market es importante, para nosotros como ingenieros es importante llevar ese código de desarrollo a producción lo antes posible. Por ahí el otro día alguien decía, es que el código en ambiente de desarrollo no sirve para nada. Y dice, sí, es verdad. Obviamente, pues, visto de un punto de vista muy práctico, pues el código en desarrollo pues, no se ejecuta. Entonces, ¿para qué sirve? Para nada. El código sirve en producción. Entonces, necesito acelerar ese tiempo de moverlo desde que lo hago hasta que lo despliego. El agilismo apoya eso. Y yo creería que una empresa hoy en día sí debe pensar en eso, en cómo mantenerse competitivo, cómo sacar las cosas antes que los otros
o cuando deban sacarse y no ser un follower. Eso es muy difícil de lograrlo si uno no tiene una organización ágil, si uno tiene equipos grandes, si uno tiene un monolito, si uno tiene el equipo de QA por allá al final, entonces la famosa cascada, entonces que hago el desarrollo y luego llego a QA y luego en QA me demoro otros 2 meses probando y entonces lo que me reporta QA entonces me lo regreso a ingeniería y otro tiempo más. Yo he vivido las dos experiencias, es decir, he tenido experiencias como la estoy comentando, donde he intentado trabajar ágilmente en empresas que la organización no es ágil, y la organización me refiero a lo que estamos hablando ahorita, que tenemos equipos grandes, que tenemos equipos de QA separado y diferente al equipo de ingeniería, y la verdad no me ha funcionado. Y lo he intentado y me he estrellado y al final dije, no, esto acá no funciona. Quisiera entender por qué. Hoy en día lo entiendo. Al final no estaba la organización requerida, tampoco estaba la tecnología. Entonces, de nuevo, ¿qué quieres tú? ¿Quieres sacar tus mejoras? ¿Quieres agregar valor 2 meses después? ¿O quieres agregarlo ya? Yo pensaría que la respuesta usual debe ser quiero agregarlo lo antes posible, pero pues quiero agregarlo bien, no quiero agregarlo ya y que se cree otro caos, quiero agregarlo bien, quiero que sea algo de calidad, quiero que sea algo escalable. Entonces, sí, para mí sí es vital en el mundo de hoy, diría en la gran mayoría de los casos, trabajar con marcos de trabajo ágil. Entonces, una pregunta para William. Parece un camino largo para una organización que tiene un monolito, que no es ágil. Casi que uno puede concluir, pues era imposible estar preparado para el día sin IVA, ¿no? No, porque el camino está muy largo. Esa es una conclusión que podemos sacar de lo que llevamos de la charla. O sea, que era un imposible, no podíamos hacerlo. No, yo creo que es al revés, yo creo que es muy fácil lograrlo si tenemos la cultura adecuada. Hay una frase que se usa mucho en la industria, es que la estrategia de una organización es el desayuno de la cultura organizacional, porque en las altas esferas de las organizaciones se define una estrategia para todo un año, que si la cultura no está preparada, pues no se va a lograr. Lo importante aquí es que la estrategia y que las altas esferas de las organizaciones empiecen a adoptar esa cultura ágil. Ya hablamos no solo de agilismo a nivel de equipos, sino un agilismo empresarial, un agilismo a escala donde desde el mismo definición del presupuesto se realiza de una forma ágil y se realiza de una forma iterada, de tal forma que podamos ir cambiando durante el año este tipo de definiciones, que antes parecería algo súper raro, que una organización defina presupuesto cada 3 meses, cada 2 meses, que hagan unos release para ese tipo de cosas que son muy de negocio. Entonces, el camino es llevarlo a nivel organizacional, a nivel estratégico y llevarlo hacia los equipos. Y es como el camino que nos va a permitir evolucionar más, digamos que dar los pasos más rápido al respecto del cambio organizacional. La CIDES mencionaba ahorita el time to market como un elemento clave no solo para el desarrollo de productos, sino para todas las organizaciones, porque es un tema de competencia, pero el agilismo también nos otorga esa flexibilidad de interactuar con las necesidades que va teniendo el mercado. Si el mercado hoy nos dice vamos a tener días sin IVA en 15 días, si la organización es rígida, si no es ágil, si las estrategias que define la organización no son ágiles, posiblemente no van a estar preparados en 15 días, diferente a una organización que maneja su cultura de una forma ágil y que dice, bueno, vamos a frenar, estamos en este sprint o en esta iteración particular, frenamos aquí, ahora la prioridad es que en 15 días tenemos que generar un valor para este día sin IVA y posiblemente se va a lograr. No es un camino imposible, solo que hay que llevarlo desde desde las cabezas, desde las esferas de las organizaciones y llevar esa cultura hacia abajo, hacia el equipo. Bueno, muy bien. Una pregunta para Giovanni.
en este cambio, en estos proyectos de modernización que seguramente van acompañados de estos temas de agilismo, ¿cuál es el mayor reto? Como para complementar lo de William, el mayor reto a nivel de la organización. ¿A qué se enfrentan ustedes? Sí, generalmente el mayor reto termina estando en las personas y en la cultura. Digamos que la parte técnica se resuelve de una o de otra manera, pero muchas veces la cultura de las compañías, la forma de trabajar de las personas termina siendo el reto más grande a resolver y ver cómo podemos llevar a esas personas a que trabajen de una manera diferente, a que, por ejemplo, actualicen la forma en la que hacen las cosas, a que estén abiertos a experimentar, a que estén abiertos a probar nuevas cosas, a ver cómo pueden trabajar de una manera diferente, pensar diferente. Muchas veces ese termina siendo el reto más grande porque implica cambios en la forma de pensar de las personas, en la forma de actuar, cambios en el comportamiento y a veces eso es lo que termina siendo mucho más complicado. Y para eso, entre otros temas, trabajar con este tipo de metodologías ágiles ayuda un poco a que eso se mueva, pero la parte técnica de una u otra manera se resuelve. Ya hay muchas estrategias, ya hay muchas tecnologías, hay muchas formas en las que se puede resolver, pero la parte humana a veces es lo más complejo. Pero ¿cómo pegas a eso que dices el manejo de riesgos? Para incluir una pregunta que tenemos en el chat, los riesgos, ¿cómo hace que los riesgos y los controles sean parte de esta estrategia, la administración de los riesgos? Que a veces pareciera que hay como una disociación entre el manejo de riesgos como más clásico y el agilismo, ¿o no? Sí, generalmente pues lo que va a suceder es que cada vez que estamos haciendo las cosas en ciclos y en iteraciones más pequeñas, lo que vamos a lograr de alguna manera es que podamos hacer ese tipo de experimentaciones, ese tipo de pruebas que nos lleven a que esos riesgos de alguna manera se reduzcan o a que la posibilidad de generar errores, por ejemplo, en producción, aunque esté cada vez más abierta. Muchas compañías hoy en día lo que están haciendo, por ejemplo, es probando directamente en producción y eso lo logran con estrategias como, por ejemplo, que puedan disminuir la cantidad de tiempo necesario después de que yo haga una salida a producción, cuánto me demoro yo en recuperarme. Si algo sale mal, cuánto me demoro. Entonces, entre esos ciclos se acorten, voy a estar más abierto a experimentar e incluso a asumir riesgos que pueden salirme en producción porque estoy consciente que los voy a poder recuperar muy rápido. Bueno, una pregunta para Mario, porque tanto Lácidos como William y Giovanni en Intergrupo y Jaime en Aranda, pues son empresas grandes. ¿Sí? En nuestro mundo del desarrollo de software, aquí en Colombia son empresas grandes que tienen muchísimos desarrolladores. Si no estoy mal, Intergrupo tiene más de 1.200 desarrolladores. ¿Sí? Y bueno, no Así es. sé, PayU más de 300, 400 de ese orden de magnitud. Aquí en Colombia somos 100. Son 100. Y Sí. Jaime en Aranda son... Estás apagado. Estás apagado. Sí, sí, Rubí. Y además con una complicación, que nosotros tenemos unos equipos distribuidos, porque tenemos equipos, por ejemplo, de desarrollo en Colombia, en Popayán, trabajamos con unos partners, por ejemplo, hoy en día estamos trabajando con partners en Sudáfrica, en Singapur tenemos otro partner y desarrollamos software en conjunto. Entonces, sí, yo creo que, Sí. digamos, no es solo la complicación de la cantidad de gente, sino también la diversidad de equipos y la distribución de los equipos. No es Entonces, fácil, incluso la cultura, por ejemplo, ahí. o sea, tú incluso mencionas que en tu contexto pues también hay ciertos desafíos, pero yo lo veo como que en estas empresas tan grandes pues hay un conocimiento dentro de la organización ya adquirido, unas prácticas que se conocen y que se aplican y los retos están en lograr que los equipos las hagan. Entonces le quiero preguntar a Mario, que además ha sido emprendedor y ha iniciado negocios y aplicaciones con muy poca gente. Entonces, ¿es viable ser un emprendedor en este mundo de tecnologías tan complejas
y cómo entrenas a las personas, o sea, cómo enfrentas estos retos para producir soluciones como estas de e-commerce que estamos esperando en un emprendimiento. ¿Es posible? Bueno, de hecho, creo que otros panelistas han descrito que todo depende al inicio, sobre todo cuando uno trata de crear una startup o un nuevo negocio o una unidad de negocio, que es otro tema que hoy en día también se está viendo dentro de una organización. Queremos crear una nueva unidad de negocio. Ahí toca tener cuidado con cuál es el objetivo de negocio que necesita. A veces este tema de poner microservicios, automatización, yo por supuesto soy fan de todos esos temas y me gustan. Pero a veces cuando uno está empezando, por ejemplo, recuerdo cuando empecé Ticketco o Giftco en su momento, que éramos 2 o 3 personas, pues uno ponerse a pensar en que tengo un equipo y que armo los equipos y armo prácticas, pues no había presupuesto para hacer eso. Entonces ahí la regla casi que uno nace como una célula de trabajo de estas organizaciones grandes y es libere lo más rápido posible, la naturaleza es salga al mercado rápido, como uno no tiene tanto riesgo, pues no tiene preocupaciones. Pero lo que sí sucede, y de hecho, por ejemplo, en Ticket en su momento se vivía, es que toda organización llega al punto en el que tiene que empezar a escalar y tiene que empezar a estructurarse. Por ejemplo, al principio las organizaciones tienen una célula, las startups, por ejemplo, tienen una célula de trabajo. A medida que el equipo técnico empieza a crecer, empieza el problema de ya no son 4 personas, sino son 12 personas tomando decisiones y 12 personas tomando decisiones, pues todo se alarga. Entonces empieza todo el tema, bueno, entonces ¿cómo organizo? ¿Cómo hago management de los equipos? Y eso, acá el mensaje cuál es, que toca entender la organización en qué etapa está y qué necesita, porque a veces hay políticas donde puede ser un monolito, puede ser lo más rápido para empezar y luego sobre la marcha escalo. Hoy en día yo prefiero siempre tratar de diseñar las arquitecturas bien desde el principio, pero a veces en la práctica la mayoría de empresas que van a microservicios, a todos estos temas ágiles, nacieron como un monolito. Es decir, uno no arranca pensando la mejor arquitectura, sino es el negocio que necesita y sobre la marcha empezar a ajustarse rápidamente. Y ahí es donde está la clave de los negocios hoy en día, cómo tomar decisiones rápido, que es a donde muchas organizaciones tienen problemas, de que una decisión se puede gastar una semana mientras pasan 5 reuniones. Eso es lo que toca también tratar de mitigar. Quiero abrir una pregunta eh, tomando un comentario que hay en el chat de alguien que afirma que el agilismo, pues muchas empresas, muy pocas empresas realmente lo han logrado. No sé si ustedes están de acuerdo con eso, si sí o si no, ¿por qué? ¿Cuáles son los retos para lograrlo? Porque pareciera que es el camino de la flexibilidad para poderse adaptar, para todas las cosas que tú estabas mencionando y los que han mencionado, mencionó Lácides también. Mm. ¿Cuáles son los retos? O sea, ¿es verdad? ¿No lo hemos logrado? No sé quién Pues quiera arrancar. Jaime, dale. yo creo que es difícil, ¿sí? Y yo creo que algo que mencionaban ahora, esto requiere como una experimentación en los equipos y también como una maduración de los equipos, ¿sí? Porque cada equipo yo quiero que sea más o menos autosuficiente, que pueda tener un criterio sobre cuál es el valor para el negocio y también, digamos, cuál es la definición determinada, poder terminar apropiadamente las cosas que hacemos. Entonces nosotros, yo creo que digamos en muchas compañías esto es un camino y es difícil porque o no tengo la organización armada para esto, o el software no está acorde con lo que yo quiero de agilismo, o la estrategia de negocio está en otro estado. Entonces, a veces es difícil. Yo creo que a veces es más fácil en empresas que son, digamos, relativamente nuevas, en donde han estado haciendo el ajuste y han estado como mirando desde todo el tiempo la agilidad. Y digamos, yo sí creo que es muy difícil para empresas que ya tienen tradición, en donde ya tienen una serie de proyectos, productos, organización de la empresa, en donde eso representa un cambio cada vez más duro, ¿no? A veces la agilidad no es del todo cierta. Tenemos los equipos y todo, pero al final, como decía ahora un rato, al final tengo 10 personas y todas hacen algo distinto. Entonces, si yo tengo un equipo de 10 y todos están haciendo cosas distintas, pues probablemente no estoy siguiendo, digamos, las ideas del agilismo. William, ¿querías como complementar? Sí, yo pienso que uno de los temas más críticos a la hora de afrontar el agilismo es renunciar al control excesivo, al control detallado de toda una planeación de proyecto. Cuando hablábamos de proyectos tradicionales, hablábamos de cronogramas que tenían que ir de principio a fin
con las horas exactas de cuánto me iba a tomar ese proyecto y qué iba a hacer cada persona, cuándo iba a empezar a hacer algo alguien en agosto, en septiembre, qué iban a hacer, en octubre, en noviembre. Y ese exceso de control efectivamente afectaba el control, los cambios organizacionales, esta toma de decisiones que toma mucho tiempo porque ya tengo planeado un proyecto, entonces no lo puedo cambiar a mitad de marcha. Esos son los típicos problemas que teníamos anteriormente, pero entonces llega el agilismo y nos dice, bueno, tenemos que cambiar continuamente y usted no me tiene que planear un proyecto de aquí a 2 años, sino que lo vamos a planear por releases, vamos a planear un conjunto de sprints y vamos a empezar a trabajar con lo que más le genere valor al negocio. Que hoy, agosto 5, el valor de negocio es A, pero en 15 días, cuando definan cuándo es el siguiente día del IVA, ya va a cambiar ese valor o esa prioridad para el negocio. Entonces el agilismo trae esa flexibilidad, pero también nos obliga o obliga a las organizaciones que quieran meterse en este mundo del agilismo a perder ese control o a decir, no voy a tener un control total sobre todo mi proyecto o sobre todas las implementaciones que voy a hacer en mi organización. Es un tema muy de manejo, ¿no? De cómo voy a afrontar esa pérdida de control excesivo. No sé si Lassi, desde tu experiencia quieres aportar, porque tú mencionaste en tu presentación que habías tenido algunos casos no muy exitosos en estos temas del agilismo por la falta de compromiso a nivel alto en la organización. Sí, lo que acabaron de mencionar es clave, es decir, organización, tecnologías, marco de trabajo ágil, pero hay un punto importante y es el management. El management en marcos de trabajo ágil es muy diferente al management en marcos de trabajo tradicionales. Y normalmente pues las empresas vienen de ese mundo, de command and control, entonces el Big Upfront Plan, entonces mira, esta es la planeación de aquí a 3 años y tú vas a hacer esto. Eso es matar el agilismo. En agilismo el management tiene que ser más orientado a empoderar a los equipos, a darles las herramientas para que ellos tengan éxito, a incrementar su maestría. Es decir, es un management muy diferente. Por ahí seguramente han visto todo el tema de Management 3.0, que nace precisamente de ese fail, de ese fallo, de tratar de implementar proyectos ágiles. Y después de analizar, casi que la respuesta era, ¿qué falló? El management. Es que el management no facilitó las condiciones para que los proyectos ágiles surgieran. Entonces se inventaron este tema de Management 3.0 donde dicen, mire, pues realmente un proyecto ágil, o más que un proyecto ágil, una organización ágil debería manejarse de esta forma. Lo que mencioné ahorita, más empoderar equipos, darles herramientas, feedback continuo, retrospectivas, mejora continua. Eso es súper diferente, es otra escuela y pues nada, una persona pues muy tradicional donde está acostumbrado a otra cosa, de nuevo, no me gusta decir esto no va a funcionar, pero en mi experiencia no funcionó. Y cuando he tenido esas condiciones no ha funcionado. Y ahí después uno se empieza a preguntar, no, pero claro, que eso del agilismo es pura carreta, así, si vieron que eso no funciona. Entonces empieza uno a hacer el caso de éxito de lo contrario. Pero pues nunca se preguntó uno, bueno, pero realmente ¿por qué fue que falló? Y ahí están las respuestas. Organización no ágil, tecnología no ágil, management no ágil. Bueno, muy bien. Hay otro tema aquí que es uno de mis temas importantes y es la alta demanda de profesionales de TI, ¿sí? Entonces alguien comenta que dado que hay como una escasez de estos profesionales, que sin las organizaciones no se están sobrecargando a las personas y entonces entra en un tema de sobrecarga de trabajo, de que no consigo las personas adecuadas o que los entrenamientos son muy largos. ¿Qué piensan sobre eso? No sé si quién quiere comentar sobre este punto. William, dale. ¿Sí? Hola. Sí, efectivamente, nosotros hoy en esta industria de ingeniería de software y de construcción de productos de software tenemos una alta demanda de solicitudes. Necesitamos ingenieros cada día
cada día más ingenieros para construir todas estas soluciones y hay una escasez importante en la industria al respecto, no solo por la cantidad, sino por la calidad de estos ingenieros. Entonces, cuando ingresan a una organización y se ven ciertas falencias, algunas veces la organización como tal, en nuestro caso nosotros tenemos que hacer todo un plan de formación de esa persona, un plan continuo, no es un plan de una semana, la semana que entró y ya la otra semana ya se volvió el ingeniero más experto, sino es un plan continuo de ir llevándolo sobre cuáles son sus mayores falencias. Y hay de todo tipo, ¿no? Hay personas con muy buenas técnicamente, pero sin conocimientos en prácticas claves para la calidad de los productos. Hay personas sin conocimientos en agilismo, hay personas que hasta ahora empezaron a desarrollar y hay también que aportarles en ese conocimiento. Pero yo creo que se está o se ha convertido en una responsabilidad de las organizaciones de seguir formando a las personas. Es como después de salir de la universidad o de hacer su especialización, su maestría, llegar a la organización y que la organización de alguna forma, por su propio beneficio también, tiene que seguir formando a la persona. Es un tema bien crítico hoy por esa falta de ingenieros que tenemos hoy en el mercado. Bueno, dado el tiempo, yo quisiera, ya te doy la palabra, Jaime, quisiera, si lo puedes incluir, como que terminemos con unas recomendaciones constructivas para las organizaciones que quieren aprovechar estas oportunidades del comercio electrónico. Sí, independientemente de la pandemia, el comercio electrónico está para quedarse, entonces, porque cada día va a florecer más. Entonces, ¿qué les recomendamos a estas organizaciones? No sé si Jaime quieres opinar, entonces. Bueno, buena pregunta. Yo creo que de todas formas, hoy en día, muchos de los sitios de comercio electrónico en Colombia, muchos son como marketplaces, ¿sí? Son marketplaces en donde una empresa grande ofrece su infraestructura de venta y de pago para que otras empresas pequeñas lo hagan. Y hay unas que son sobre todo cliente a cliente o de negocio a cliente. Y ustedes ven incluso hoy grandes almacenes, grandes superficies tienen este tipo de cosas, ¿ya? Yo creo que este tipo de oportunidades, sobre todo en el tema de comercio electrónico, muchas empresas pequeñas o muchas empresas medianas no estaban preparadas, porque ellos estaban pensando en un volumen de transacciones y obviamente el día sin IVA excedió todas las expectativas. Entonces, si estas empresas quieren prepararse para una escala, digamos, de comercio mucho mayor, pues yo creo que hay que generar también como unos ecosistemas en donde las diferentes empresas puedan entre ellas mismas colaborar y trabajar para mejorar no solo el sistema mío, sino el del otro, el del otro, el del otro. Yo creo que muchos de los problemas que tuvimos fue que participaban varias empresas, varios proveedores allí en la distribución, en el comercio, en el pago, y alguno de ellos, el más débil, fallaba. Entonces, ahí se requiere como una mentalidad más global. Entonces, como una recomendación, yo creo que cada empresa tiene que definir una estrategia, ¿sí? ¿Cuál va a ser la estrategia que va a manejar? ¿Cuál es la estrategia, digamos, de negocio que va a manejar? Si quieren este tipo de cosas a gran escala es parte de su estrategia. Y si eso es parte de su estrategia, acomodar su infraestructura, su tecnología, su equipo de trabajo para acompañar esa estrategia, ¿sí? En este tema de escalabilidad, en el tema de irnos a la nube, yo creo que en el tema de comercio electrónico a gran escala, yo creo que parte del asunto es, toca coger los sistemas que tenemos y rediseñarlos para estas nuevas expectativas y estos nuevos planes que tenemos. Si ustedes quieren solo meter el agilismo o solo hacer nube o solo esto, no, tienen que hacer una estrategia en donde todos los elementos encajen. Mario, ¿quieres complementar? Sí, en esa parte, complementando lo de Jaime, básicamente es que es clave, dependiendo de la organización en la que estemos, definir cuál es la estrategia de e-commerce que digamos que el retail necesita. Y hay muchos caminos. Por ejemplo, un camino pues es construir su propio e-commerce, con lo que más o menos hemos venido hablando acá anteriormente. Otro camino, por ejemplo, es buscar soluciones de e-commerce de software como servicio, por ejemplo. Esa es otra opción que también es válida, donde ya el proveedor se encarga de gestionar gran parte de la infraestructura. Otro camino es
montarse sobre e-commerce que ya están, digamos, por ejemplo, caso para, pues ahorita digamos, donde estoy trabajando en Mercado Libre. Otro camino es empezar digamos, a buscar distintos canales. Hoy en día a veces también lo que se ve es que hay organizaciones que de hecho tienen su e-commerce, además están en marketplace, además están en distintos, digamos, en distintos e-commerce, no solo una estrategia. Pero eso depende mucho de la organización, o sea, no hay como una sola estrategia que sirva para todo, depende de la empresa. Bueno, muchas gracias. Lacios, ¿quieres comentar algo? ¿Cuál sería tu recomendación? Sí, bueno, obviamente hablo de una empresa de producto, ¿no? Entonces, por un lado, nuevamente, pues realmente el reto al que nos enfrentamos fue grandísimo. O sea, les mostré los números, bueno, los crecimientos. Es algo que era muy difícil de imaginar. Pues no quiero decir que entonces por eso los comercios debieron caerse, no. Pero créanme que era muy difícil prever ese crecimiento tan fuerte. Por otro lado, entonces ahí me pongo un poco más filosófico. Entonces, la pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? Esa pregunta tiene dos respuestas. La primera es hace 10 años, pero bueno, hace 10 años ya pasaron. Pues la segunda respuesta es hoy. Y ahí les cuento una historia. En Black Friday de 2018, justo cuando yo estaba entrando a Peyu, la plataforma tuvo una caída, no, ahorita no recuerdo cuánto tiempo, pero pues una caída fuerte en la hora pico. Pero a partir de ahí, obviamente es algo que nadie quiere, ahí pasa lo mismo. Cuando pasan ese tipo de eventos, entonces todo el mundo empieza a mirar si qué pasó y por qué, y los ingenieros, pero al final es una estrategia de compañía. O sea, al final eso es una consecuencia, el caerse o no caerse es una consecuencia de la estrategia de compañía. ¿Qué me pongo a hacer? ¿Solo features? O venga y empiezo a pagar esta deuda técnica, vengo y empiezo a desacoplar este monolito, venga y empiezo a volverme más escalable. La escalabilidad, la disponibilidad son criterios de negocio. Nosotros en los contratos que hacemos con clientes grandes firmamos una disponibilidad en el contrato. Entonces eso no puede ser un tema que los ingenieros tienen por allá que resolver por su lado. No, eso es un tema organizacional, un tema de una decisión estratégica de la compañía. Entonces, ¿qué hizo Peyu estratégicamente o qué venimos haciendo? Precisamente a raíz de esa mala experiencia, decir, venga, esto no nos puede volver a pasar, aceleremos ese desacoplamiento del monolito, volvámonos más a escalar y empezamos a invertir fuertemente en el roadmap, y eso es algo que debería ser así. Miren, este porcentaje lo invertimos en features, este porcentaje lo invertimos en mejorar la plataforma, en hacer upgrades, en pagarle a deuda técnica. Y empezamos a recorrer ese camino. Llegó Black Friday de 2019, muertos de la risa, súper bien. Llegó el primer día sin IVA, muertos de la risa. Llegó el segundo día sin IVA, bueno, en ese ya sufrimos un poco más, pero pues lo pasamos gracias a eso, a esa decisión que tomamos hace casi un par de años donde dijimos, nada, esto tiene que ser una prioridad para nuestra empresa. Entonces ese es mi mensaje para el resto de empresas. No, probablemente el tercer día sin IVA pues ya está muy encima, ok. La solución de la cola virtual, pues, yo no la critico. O sea, si tengo que escoger, me voy a caer, pongo una cola virtual, yo digo, no, pues venga, pongo la cola virtual y no me caigo. Sí, es una solución no muy chévere, por ahí decían, y sí, inspect, clic derecho, inspect, abajo pues, podías hacer bypass de la cola, pues modificando el código, pues bien, o sea, no es la mejor solución, pero pues era lo que se podía hacer en el corto tiempo. Entonces, listo, puede que el tercer día sin IVA ya esté a la vuelta de la esquina, pero empecemos a pensar en el día sin IVA del próximo año y empecemos a ver, bueno, ¿qué hacemos de aquí a allá para contar una historia diferente en el tiempo que nos queda? Ese es mi mensaje. Bueno, William, ¿tú quieres contribuir con un mensaje constructivo? El micrófono. El micrófono. Ya, claro que sí. Sí, mi recomendación para las organizaciones es, va como en dos caminos. Primero, tengamos claro cuál es la cadena de valor, cuál es la cadena de valor principal para poder proveer mis servicios de la mejor forma.
y a partir de esa cadena de valor hagamos un análisis de aplicaciones y de las soluciones que tenemos en la organización y veamos qué aplicaciones o qué soluciones técnicas le están generando valor al negocio y cuáles no le están generando valor al negocio y tomar decisiones al respecto o empezar al menos a definir si esas aplicaciones realmente debo apagarlas, debo eliminarlas, qué debo hacer con ellas. Y en las aplicaciones que más generan valor y las que están dentro de la cadena de valor, empezar a modernizarlas, empezar a innovar sobre ellas para, como lo decía ahorita Lácides, que no cojan tarde y empezar desde ya con esas estrategias que debemos de definir en cada organización. Esa es como mi recomendación. Y por último, Giovanni, si quieres decir algo adicional. Sí, sin duda el COVID ha sido un desencadenante de la transformación digital de muchas Tremendo, compañías. ¿sí? Ha obligado a que estemos pensando en cómo vamos a transformarnos, en cómo somos cada vez mejor. Y también ha demostrado que hay muchas cosas que no pensábamos que se pudieran ir dando tan rápido. El trabajo remoto que de alguna u otra manera muchos han podido afortunadamente realizar. Y la penetración del comercio electrónico se ha mostrado que muchas personas han confiado, ya han perdido un poco el miedo a ese comercio electrónico que tal vez antes tenían. De hecho, hay estudios que dicen que más del 70% de las personas van a continuar en este esquema, ya de pronto no van a querer volver a una tienda física. Entonces, yo creo que es un tema de todos, tanto las compañías, digamos, las que ya están establecidas han venido trabajando, las que no lo tenían van a empezar a tenerlo y no solo es un esfuerzo del sector privado, sino el sector público también ha empezado a entender esto y de hecho entiendo que hay un COMPES que se está trabajando en el que se va a buscar darle un impulso al tema de comercio electrónico, porque en últimas es algo que cada vez va a ir creciendo más y mucho más acelerado por todo lo que está sucediendo. Entonces, al final van a haber estrategias en las que incluso compañías que no podían tener o no tenían ese mecanismo, de alguna manera se les facilite con otras opciones para que lo puedan tener. Bueno, muchas gracias. Muy buenos consejos y muchas oportunidades. Eh, Esperemos que no haya un cuarto día sin IVA en estas condiciones. No, nadie quiere eso por más que haya muchas oportunidades. Pues me resta darles las gracias a todos los panelistas, a Lácides por su charla y a todos los panelistas por participar y por supuesto a todos los asistentes. Muchas gracias por estar con nosotros, por sus preguntas y sus comentarios y pues nos veremos en una próxima oportunidad que sea muy, muy pronto. Bueno, gracias a todos. Gracias. Vamos Gracias. a cerrar Hasta luego, que estén bien. Gracias.